Ahora que estoy grabando, ahora pongan apellido y nombre, el DNI Oleajo y la comisión. Pongan 1K9 para que quede registrado que son de la comisión 1K9. Pongan a partir de ahora. Está grabando. Profe, si marcamos la asistencia en el aula virtual, ¿también la escribimos en el chat? Y si no está de más, por cualquier cosita. Pongan en los dos lados, así cosa que quede registrado en los dos lados. Por ahí si no queda registrado en el aula, después me veo del chat. Bueno, arrancamos. Antes que ustedes pongan su asistencia, vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, que ustedes tengan. Vamos a hacer una función racional o fraccionaria. Función racional fraccionaria. Vamos a hacer el análisis de la función racional fraccionaria. Vamos a poner de ejemplo f de x es igual a x sobre x menos 2. Tenemos esa función. Lo primero que van a analizar ustedes es el dominio. Siempre cuando analicen cualquier tipo de función van a analizar el dominio. Vamos a poner apartado A, dominio. ¿Cuál sería el dominio de esa función? ¿Cómo analizamos el dominio de esa función? Ustedes me dicen. De acuerdo a la regla sagrada de cálculo, ¿cómo se analiza? El denominador tiene que ser distinto de cero. Muy bien, porque es una función racional fraccionaria, el denominador tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, vamos a poner x menos 2 distinto de 0. Despejamos y x va a ser distinto de 2 positivo. Entonces la función no puede tomar el valor 2 positivo porque me hace 0 el denominador. Entonces el dominio quedaría representado por todos los reales menos el número que me hace 0 el denominador. ¿Cuál sería el número? Menos, ¿cuál sería el número? Dos Dos. positivos. Muy bien, 2. 2. 2. Muy bien. Ese valor está excluido del dominio. Y ese valor excluido del dominio en funciones racional fraccionaria son posibles asíntotas. Y si no es una asíntota vertical, sería un punto vacío. Vamos a separar. Y ahora vamos a analizar la intersección con los ejes coordenados. Siempre en ese orden en cualquier tipo de función. Vamos a hacer apartado B. Apartado B sería intersección con los ejes coordenados. ¿Cuáles serían los ejes coordenados? ¿Cuáles serían los ejes coordenados? Por donde va a intersectar la función. El X y el Y. Muy bien, el X y el Y. Vamos a hacer la intersección con el eje X. Para que intersecte el eje X, la variable contraria de X, que sería Y, tiene que valer ¿cuánto? 0.
0, muy bien. Tiene que valer 0. Vamos a copiar la función. La función sería, en vez de f de x, vamos a poner y. Y es igual a x sobre x menos 2. ¿Qué hacemos ahora? Donde aparece la variable y, la variable y, vamos a reemplazar por cuánto. Fíjense lo que estoy señalando. ¿Por cuánto lo 0. reemplazamos? Por 0. Entonces 0. acá en y, claro, en y vamos a reemplazar por 0. En vez de poner y, vamos a poner ahora 0. 0 es igual a x sobre x menos 2. Y ahora ya no sería una función, sería una ecuación del tipo fraccionaria. Tenemos una sola variable. ¿Cuándo una fracción es igual a 0? ¿Cuándo una fracción va a ser igual a 0? Ustedes me Cuando el dicen. numerador es 0. Muy bien, cuando el numerador vale 0. O simplemente, esto que está dividiendo pasa X vale 0. multiplicando. Muy bien, x vale 0. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. Muy bien. Vamos a poner que x es igual a 0. Vamos a recuadrar. Esa sería la intersección con el eje x. En x es igual a 0. Ahora yo le hago una pregunta. X igual a 0. ¿Pertenece al dominio de la función? Sí. Sí. Sí, sí pertenece. Muy bien. Sí pertenece. Sí pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, existe intersección con el eje x ¿en dónde? En x igual a 0. Muy bien. Pero ¿qué pasa si acá, en vez de x igual a 0, borramos esto, en vez de x igual a 0, me hubiera dado otro valor? Por ejemplo, x igual a 2. ¿Qué dirían ustedes si me da x igual a 2? Que no Que no pertenece aporta al el eje Y. dominio. Muy bien, no pertenece al dominio de la función, por lo tanto no existe intersección con el eje x. Si fuera el caso que hubiera sido x igual a 2. Pero como es x igual a 0 y si pertenece al dominio de la función, por lo tanto va a existir intersección con el eje x. ¿En dónde? En x igual a 0. Recuadramos, vamos a marcar. Ahora, ya tenemos la intersección con el eje x. ¿Qué vamos a analizar ahora? La intersección con el eje y. Intersección con el eje y. Ahora, en este caso, ¿cuál es la variable contraria de y? Sería x. Ahora, en este caso, x vale 0. La misma pregunta. X igual a 0. Lo que pusimos ahí. ¿Pertenece al dominio de la función? Sí. Sí pertenece. Este valor sí pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, vamos a hacer el análisis de la intersección con el eje y. Si fuera que en el caso del dominio hubiera todo incluido el 0 ahí, excluido el 0 del dominio, ya nos podemos dar cuenta que x igual a 0 no pertenece al dominio de la función, por lo tanto, van a poner acá, no existe intersección con el eje y. ¿Por qué? Porque x igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Bueno, vamos a borrar todo eso. Pero sabemos que x igual a 0 sí pertenece al dominio de la función. Vamos a escribir la función
y es igual a x sobre x menos 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Donde aparece la variable x, en la función vamos a reemplazar ¿por cuánto? Ustedes me dicen, ¿por cuánto reemplazamos acá en la variable x? 0. Por 0. Por 0. Muy bien, Claro. muy bien. Me va a quedar c. Por 0. Y da que pasa por el origen porque queda 0. Muy bien, pasa por el origen de coordenadas. Vamos a dividir acá. Acá vamos a poner que y vale 0. Y ustedes se están dando cuenta que si pasa por x igual a 0 y por y igual a 0, pasaría por el origen de coordenada, la función. Ahora, el tercer paso sería el análisis de simetría. Eso vimos en la clase pasada, simetría. ¿Sí o no? Simetría. ¿Qué era la simetría? Cuando la función es par o la función es impar. Cuando la función es par, es simétrica la función con respecto al eje y. Cuando la función es impar, es simétrico con respecto al origen de coordenada. Y si no es simétrico con ambas, se dice que la función no tiene simetría. Vamos a hacer un ejemplo de una función par y de una función impar. Y lo borramos. Este sería par, este sería impar. Por ejemplo, una función cuadrática. ¿Está bien? La función cuadrática será una función par, porque sería simétrico con respecto al eje y. Lo que hay en esta distancia, en este punto, hay una función, la misma distancia hacia el lado izquierdo, tiene que haber un punto de función, ¿lo ven? Eso sería que sea una función par. Y la función par sería f de x igual a f de menos x. De esta manera vamos a analizar si la función es par. Si f de x es igual a f de menos x. Y por ejemplo, una función impar sería la función cúbica. Esta sería una función cúbica. Y la función cúbica es simétrico con respecto al origen de coordenada. ¿Y cuál sería el proceso de análisis? Vamos a poner que f de x será igual a menos, más o menos adelante, f de menos x. De esta manera vamos a analizar si la función es impar. Y si no es par y no es impar, ustedes van a contestar que la función no tiene simetría. Bueno, vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar esto y vamos a analizar la simetría de la función racional fraccionaria. La función que estamos analizando. La función vale f de x es igual a x sobre x menos 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? F de menos x. Para ver si la función es par. ¿Qué significa hacer f de menos x? Vamos a poner menos x, lo observo, menos x en la función original en donde me aparece la variable x. Donde me aparece la variable x lo vamos a reemplazar por menos x. Entonces arriba tenemos una x, vamos a poner menos x. Sobre, y abajo ¿qué tenemos? Tenemos una x, vamos a poner menos x. Menos 2. ¿Son iguales las dos funciones? La función f de x con f de menos x.
Ustedes observen, ¿son iguales? No. Si ustedes pueden ver, el numerador es No, positivo y acá tenemos un signo negativo, me está molestando el menos. negativo. ¿Qué podemos hacer con ese menos? Ese menos lo podemos No, no son mandar a... iguales. No son iguales. Pero ustedes lo mismo, si no le da de entrada que no son iguales, traten de trabajarlo un poquito. Si acá es positivo en el numerador la x, si acá es negativo, lo que me está molestando en la función de abajo sería el menos. Y ese menos lo vamos a mandar al denominador. Acá voy a escribir algo. Ustedes recuerdan que un menos, por ejemplo, un menos x, es lo mismo que ustedes tengan un menos 1 multiplicado por x. ¿Está bien? Y ese menos 1 puede estar, tiene como denominador el 1, ¿lo ven? Menos 1 sobre 1. A ese menos lo podemos mandar al denominador. Es lo mismo que ustedes pongan 1 sobre menos 1 por x. ¿Qué hemos logrado? Que el menos ahora está afectando el denominador. Si está de esta manera, afecta al denominador. Y ese menos sería menos 1 sobre 1 o 1 sobre menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a afectar el denominador. Vamos a borrar esto. Ese menos va a afectar el Profe, una pregunta, Profe, pero ¿no disculpe ahí. afectaría todo el denominador? Por eso, pero miren, ahora lo voy a hacer. Lo sigo trabajando. Miren, pongo f de menos x es igual a x sobre, y el menos lo bajamos al denominador. Pero todo el denominador lo vamos a poner entre paréntesis. Menos x menos 2. ¿Está bien? Hasta ahora ya tienen el numerador igual a la función original. Porque tenemos positivo y tenemos positivo. Pero hay que ver si el denominador queda de la misma manera. Bueno, bajamos el menos. Me va a quedar f de menos x. Ahora, este menos me va a alterar todo lo que está dentro del paréntesis. Realizamos la propiedad distributiva. Me cambia el signo de todo lo que está dentro. Me va a quedar x sobre menos por menos, menos por menos, menos por menos. Más. Bueno, me queda x positivo y menos por Más. menos, más 2. Y no se Más. sigue, más 2, muy bien. Y Más. no se sigue operando. Miren, observen. La función original, f de x es igual a f de menos x. Ustedes dicen si son iguales. No. No. ¿Por qué? Porque acá tenemos un menos, ¿está bien? Y acá tenemos un más. Y ese signo me afecta todo. Entonces vamos a poner que estas dos funciones son distintas. Van a poner que f de x es distinto a f de menos x. Vamos a poner acá. F de x es distinto a f de menos x. Y si son distintos, ¿qué van a poner? Que f no es par, no es función par. O sea que esa función no es simétrica con respecto al eje x. No, al eje y. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar si la función es impar. Vamos a analizar si la función es impar. ¿Cómo analizamos si la función es impar? ¿Qué tenemos que hacer? Si f de x es Muy bien. igual a f de menos x. A menos f de menos x. ¿Está bien? Sería cuando es impar. ¿Dijo impar o par? Impar, porque ya analizamos si la función es par. Ah, bien, bien, bien. Voy a dejar la partecita de par. Ya le voy a explicar por qué. F de menos x.
Entonces vamos a ver si la función es impar. Vamos a hacer menos f de menos x. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si yo Sí. tapo esta parte? Miren, donde estoy marcando tapo esa parte, ¿qué me quedaría? Si yo taparía esta partecita, ¿qué me quedaría? F de menos X. Muy bien. ¿Y f de menos x lo tenemos? ¿Tenemos f Sí, de menos Sí. x? Sería esto, lo que está acá. se puede Entonces, decir que es que es el ponemos, opuesto. ponemos un menos adelante de todo esto, de esta función. Entonces vamos a poner el menos y vamos a poner entre paréntesis el f de menos x. Ese sería el proceso de resolución más sencillo. Vamos a poner x sobre x más 2. Ahora, ese menos, este menos que está adelante, me va a afectar numerador o denominador. No afecta a ambos. Afecta solamente una parte, ya sea numerador o denominador. Podemos afectar la x o podemos afectar todo el Numerador. denominador. En este caso yo tengo que tratar de hacer que la función sea impar. Como acá, en la función original, en el numerador, la x tiene un signo positivo adelante, no lo vamos a alterar el numerador, vamos a alterar el denominador. Entonces vamos a poner f de menos x va a ser igual a x sobre, y el menos lo vamos a alterar al denominador. Y ese menos hay que distribuir en cada término del denominador. Por lo tanto, me quedaría menos f de menos x va a ser igual a ¿cuánto? A x sobre, ¿cuánto quedaría en el denominador? Menos X menos 2. Muy bien, menos x menos 2. Ahora le hago una pregunta. La función original es igual f de x, es igual a menos f de menos x. ¿Son iguales? No. Son distintas. No, profe. No, profe. Por acá es 2. No, profe. Muy bien. Puso Entonces vamos a poner que vamos a hacer una línea de fracción, una recta para separar. Vamos a poner que f de x es distinto a menos f de menos x. Por lo tanto, Claro, f no es impar. no No, es impar, no es impar, no es función impar. Por lo tanto, no es o sea que no tiene simétrico paridad. con... no se dice que no tiene paridad, se dice que no tiene simetría. No pongan en el parcial no tiene paridad, bueno, no pone que está mal. No tiene... Espera, vamos a borrar esto. Vamos a poner simetría. f no tiene No posee simetría. o no posee simetría. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a analizar el rango. Vamos a borrar esta parte. Ya saben que el dominio, ¿quién me determina el dominio? ¿Qué era el dominio de una función? Son los valores que puede tomar la función con respecto a qué variables. Los valores que puede tomar de entrada. Pero con respecto a qué variables. La variable x. X. A Bien. X. Y el rango, el rango sería algo similar, pero serían los valores que puede tomar la función con respecto a la variable y. Y Hago una gráfica para que vean lo que son ingresantes. Una rápida. Vamos a poner una función cuadrática, ya la borramos. Eje X, eje Y. Acá sería menos 1. Acá sería 2.
Por ejemplo, que tengamos una parábola. Observen esa parábola. Esperen un segundito. Supongo que tenemos esa parábola. ¿Cuál sería el dominio de esa parábola? El dominio de la parábola, ¿cuál sería? reales. De Todo- 0 hasta 2. Todos los reales, no, todos los reales, porque esto se va abriendo, toma todos los variables hasta el infinito de la parábola. Ah, bien. Y esto se va abriendo, por supuesto, va de forma parejita, ¿no? Yo lo estoy haciendo como medio cruzado. Esto se va abriendo, se va abriendo, y se va hacia el menos infinito con respecto al eje X, hacia el menos infinito y toma todos los valores del eje X. Por eso todos los reales. Y ya saben que una función parabólica, una función cuadrática, será igual a x cuadrado más bx más c. Y toda función que tiene estilo polinómico, el dominio son los reales. ¿Está bien? Pero, ¿cuál sería ahora el rango? El rango tiene que ver con el valor de y. De menos 1 a infinito. Miren, yo lo hago así, me lo hago fácil. ¿Hay función acá por y? Y por menos infinito, no, no hay función. ¿Hay función por acá? No, ¿está bien? ¿Hay función acá? No. ¿Dónde arranca la función? Observen, ¿dónde arranca la función? ¿Dónde arranca la función? Fíjense, con respecto a la variable y. ¿Dónde arranca? Menos Menos 1. 1. De menos 1 a infinito sería el rango. Entonces, Infinito. el rango de f sería, lo toma menos 1 porque está a punto lleno, menos 1 cerrado hacia infinito. Ese sería el rango. Porque hay función, hay función, hay función, hay función y esto se va hacia el infinito, ¿lo ven? Ese Sí. sería el rango. Ese era un ejemplo de una función sencilla. Ahora vamos a ver, Profesor, le hago una Sí. consulta. sí, me lo hace ya. ¿Me escucho? Sí, sí. ¿Existe una posibilidad de calcular el punto I-1, X2 de forma analítica o sí tengo que graficarlo para darme cuenta? Volver a la pregunta, justo estaba mirando ahí que he borrado la parte de... Volver a preguntar. No, justo sí, sí, el punto ¿Qué punto? I-1 y X2. ¿Existe una manera de calcularlo de forma analítica o tengo que obtenerlo graficando? Y De la muchas, gráfica para y obtener el rango, digamos. Coincide con el vértice de la parábola. muchas veces, claro, coincide con el vértice de la parábola, sería de H, no, desde K hacia K tomado hacia infinito, cuando es función cuadrática, miren, usted tiene la función cuadrática que sería f de x es igual a por x cuadrado más b por x más c, ¿está bien? Este a, si es positivo, si es mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba. Pero si es negativo el a, si es menor que 0, la parábola es cóncava hacia abajo. Eso lo saben ustedes. Abajo. Entonces, este sería el vértice. Y con respecto al eje Y, analizamos K. Acá también de la misma manera. Acá analizamos K para el rango. Como esta es cóncava hacia arriba, sería desde K tomado hacia infinito, como el caso que yo le dibujé. Y en este caso, cuando es cóncava hacia abajo, vamos a poner menos infinito hasta K. No, al revés. Al revés. Vamos a poner desde menos infinito, claro, se analiza siempre de abajo, de menos infinito hasta K tomado. ¿Está bien? Siempre analizamos desde abajo. Hay función, hay función, hay función. Y empieza la función. Profe, no le quiero cortar la explicación, pero en cualquier momento se corta. Bueno, se corta y tiene un descanso de 5 minutos. Y vuelven a ingresar para que lo que falta.